Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros a Cintia. Hola, buenas vibras, espero se encuentren muy bien y que vaya siendo un día fenomenal. Muchas gracias, Sin. Esperemos que sí, que este episodio sea muy provechoso. Y después por acá tenemos a Juliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las personas que nos están escuchando? Muy emocionada también de compartir con ustedes. Siempre se nos hace corto el tiempo, pero la idea es poder cubrir este tema tan importante que ya le cedo la palabra a Tifa para que nos cuente qué es. Súper, sí, muchas gracias, Julie. Y gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy, sí, como menciona Julie, este episodio va a ser muy provechoso y estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes. Vamos a hablar de un tema bastante importante. Muchas veces nosotros dejamos que esa sed nos consuma y no pensamos muy bien como en las consecuencias de lo que puede pasar luego. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Cintia para que ella nos cuente un poquitito, nos diga algo que también ella tiene muy importante que decirnos el día de hoy. Yo quiero empezar hoy con una frase y esa frase es para que pensemos al escuchar, no solamente oír. Dice que todo el mundo opina, pero opina desde lo que ellos vivieron y desde cómo crecieron, sus propias vivencias. Con este tema no nos podemos quedar con las vivencias si eso no se ha vivido, porque nos va a llevar a que tengamos ideas predispuestas y terminemos alejando a personas que más que malas caras o señalamientos lo que ocupan es apoyo. Como dijo Tiffany, a veces no pensar nos lleva a realizar actos imprudentes y a veces esos actos imprudentes nos dejan marcas que se van a notar en el cuerpo. Y muchas de estas lo que hacen es que nos van a provocar que nos señalen por desinformación. En este punto les voy a hablar yo precisamente de una enfermedad de transmisión sexual, pero que hay que explicar dos. Yo les voy a hablar en este momento sobre el herpes. Yo creo que tanto Julie como Tiffany las han oído hablar, se menciona mucho porque es una de las enfermedades que más se da en personas de los 15 a los 24 años. Y sinceramente siento que esa tasa ha bajado a menos edad porque las relaciones inician ahora a mucho más temprana edad. Resulta que el herpes es de una familia que está integrado por 8 virus. Estamos hablando de un virus en el caso del herpes. Y existe el herpes simple tipo 1, que es el que confundimos con la que es enteramente la ETS. Por lo tanto, les voy a explicar las dos. Frecuentemente las personas, muchas, han padecido de ampollas en la boca. Y la gente dice, es que tengo herpes. ¡Ah! Y todo el mundo se escandaliza. ¿Por qué? Porque el herpes tipo simple, tipo 1, se confunde con el virus del herpes tipo 2. El tipo 1 frecuentemente causa llagas en los labios y también puede causar herpes genital. ¿Por qué? Porque se va a pasar a través del sexo oral. Pero no es el herpes tipo 2. En cambio, el tipo 2 frecuentemente es el que causa herpes genital, pero también puede afectar la boca. El herpes afecta la boca, la parte genital en hombres y mujeres y la garganta, y es muy doloroso. Y las pústulas son las que son muy, muy contagiosas. Algo que es importante, no confundamos la enfermedad de transmisión sexual con lo que llamamos culebrilla o herpes zóster.
El herpes zóster, todo el mundo en Costa Rica joven, que es lo ideal, tal vez ha pasado ya para la varicela. Y el herpes zóster, es el que produce la varicela o nos contagian con la varicela. ¿Cuál es el detalle? Que siempre nos han dicho que cuando tenemos varicela, la misma enfermedad nos cura que no nos vuelva a dar. Eso es en parte cierto y en parte no, porque es verdad, nunca más nos va a volver a dar varicela como tal, pero el virus va a quedar latente en el cuerpo. Si en algún momento el sistema inmune se deteriora o bajan las defensas, nos puede dar una alteración y nos va a dar una pequeña, digamos que una mini varicela nuevo. Y es cuando aparece la culebrilla o el herpes zóster. Pero, ¿qué es el herpes? El herpes que nos afectan los genitales es una infección viral. Y aquí vuelvo a recalcar, estamos hablando de virus. Es importante y voy a hacer un señalamiento muy claro. Y yo creo que las chiquillas pueden concordar conmigo. Cuando uno habla de la gripe, es un virus. Y nosotros podemos tomar pastillas, podemos comer sopita de pollo, pero para virus no hay o ha habido nunca, en realidad, una vacuna. Las vacunas que hay para la influenza o para la gripe nos ayudan a controlar los síntomas. Nunca nos inoculan para que no nos dé, es para que nos dé menos. Entonces, eso es importante, porque si es una infección viral de transmisión sexual, o sea, las heridas que nos van a dar son dolorosas. Y eso es importante que los jóvenes y los adultos entiendan. Cuando nosotros iniciamos en nuestra vida sexual, también tenemos que ser conscientes de todo lo que puede pasar. Entonces, si ya sabemos y tenemos claro que es una infección viral, la transmisión sexual que frecuentemente, como les digo, produce heridas dolorosas, generalmente en el área genital. Pero como les digo, también pueden estar en la garganta. Imagínense una persona comiendo con llagas dolorosas en la garganta. Yo creo que eso no se lo podemos desear a nadie. La puede contraer cualquier persona que tenga contacto íntimo con una persona infectada. Y aquí otra cosa que es importante recalcar sobre el herpes es que puede contagiarse de una madre infectada a su bebé durante el parto. Entonces, aquí el detalle es que ustedes se pueden decir, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Porque la mujer no se trata. Acá ahorita le pido la palabra a las chiquillas porque normalmente lo que estamos tratando de hacer es conciencia. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos haciendo en toda área, pero en la parte sexual también, de las consecuencias que puede traer. Entonces, en este caso es bueno aclarar más profundamente es que el virus del herpes tipo 2 se contagia durante el contacto sexual, que segrega el virus en las secreciones de lesiones o membranas mucosas. ¿Por qué hablo ¿por qué hablo en esto? Porque son membranas. Recuerda que vamos a tener ampollitas. Eso lo vamos a conocer como una membrana, puesto que se va a llenar de un líquido. Muchas personas lo tienen, inclusive se lo explotan, y eso es sumamente contagioso. Son sumamente contagiosas. Entonces, si las personas preguntan cómo saber si es un herpes simple o es un de tipo 1 o es uno de tipo 2, vamos a darles los síntomas. 1, el grupo de lesiones ampollosas en el área genital se van a ver en la cabeza del pene, labios vaginales, ano o cervix. Incluso cuando un doctor revisa a simple vista, o sea, solo con una vista, puede decir que es herpes. Dice que estas se van a diseminar, converger y romperse. Forman una costra en un lapso de 4 a 15 días. Las lesiones al formar la costra, ya podemos decir que va bajando la infección viral, pero volvemos. Las lesiones son sumamente contagiosas. En los hombres va a haber dolor al orinar, puede haber secreción vaginal uretral y los ganglios linfáticos pueden inflamarse. La primera exposición, que aquí es importante aclarar en esta parte, consiste en dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y debilidad muscular. Los episodios recurrentes son menos graves y se limitan al área afectada. Por eso yo les hablaba de la gripe. Estamos frente a un virus. Los virus todavía no tienen cura. Lo que tienen son guantes de ataque, digo yo. También se cree que la mitad o las 2/3 partes de las personas infectadas nunca presentarán síntomas. Los que sí los presentan
estarían presentándolo entre los 2 o los 12 días después de la exposición. Entonces, imagínense cuántas personas pueden estar teniendo relaciones sin saber que tienen el virus en sus cuerpos, no padecerlo, pero sí lo están pasando. Una pregunta muy frecuente es que si una infección previa por el herpes 2 hace que la persona sea inmune. Aquí es el error, aquí es donde se confunde con el herpes zóster. El herpes zóster 1, o sea, herpes tipo 1 es muy diferente al herpes tipo 2. Nosotros con el herpes simple tipo 1 vamos a adquirir hasta cierto punto una barrera, una vacuna, pero con este no. Incluso la respuesta es no. Después de la infección inicial, el virus sigue o permanece latente en el cuerpo. Los síntomas pueden repetirse con frecuencia variable y suelen asociarse a factores de estrés. Recuerden que el estrés nos va a bajar el sistema inmune. Y sobre el tratamiento, normalmente el tratamiento más que todo es para evitar la propagación, así de común es. Incluso les puedo decir que en Costa Rica está entre una de las enfermedades más recurrentes. O sea, es de preocuparse porque por más información que hay, la gente no comprende eso. El medicamento reduce la propagación del virus del herpes 2, disminuye el dolor y acelera la cicatrización de las lesiones primarias. Recuerden que al cicatrizar, si estas se llegan a reventar, son sumamente infecciosas, entonces el tratamiento lo que busca es secarlas para evitar esa propagación. Ahora, ¿cuál es el punto de partida o la forma ideal para evitar la propagación? Fácil. Yo creo que aquí es cuando muchos caemos mal. Limitar la cantidad de compañeros sexuales, utilización de condón masculino o femenino, y si piensa que puede estar contagiado o infectado, definitivamente evitar el contacto sexual. A mí, dentro de las consultas que yo hacía, me contaba un amigo que es médico internista que muchas veces cuando se topan con una persona que está infectada de una enfermedad de transmisión sexual, les preguntan que cuándo fue la última vez que se hizo un examen. Y muchas personas dicen que nunca, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores, o que no es necesario porque sabe que no tiene. Entonces, cuando les dan las noticias es un shock, porque tienen que ponerse en tratamiento y lo primero que van a decir los médicos, que para mí es lógico, que contacte con las personas con las que ha tenido relaciones. Tal vez ustedes dicen, en los últimos 5 días, no, les piden que por favor se comuniquen hasta con personas de 1 año o más. Entonces, si cada persona, si seguimos con una muestra estadística estable, que si una persona es capaz de infectar a 3, entonces vamos exponencialmente que esas 3 van a infectar a otras 3 y la cadena sigue. Pues como les digo, va a ser una infección viral exponencial y por eso es una de las más recurrentes. Aquí es donde yo le pregunto ahora a las chicas, ¿qué han oído ustedes o creen ustedes que toman los jóvenes la información para poder ser aplicada en ellos mismos cuando sigue siendo una de las enfermedades más recurrentes en Costa Rica? Antes de contestarte esa pregunta, sí, muchas gracias por toda la info, porque sí siento que es bastante importante saber cómo se contagia y también hacer esa diferencia entre una y la otra para no llegar a estigmatizar ni tampoco normalizar ciertas cosas. Em, Les contaba a ellas la vez pasada, hablando de este tema de qué tan frecuente las personas se hacen exámenes de transmisión sexual, que yo estaba hablando con alguien y resulta que esta persona, obviamente, quería tener relaciones sexuales conmigo y todo, pero yo llegué y le hice la pregunta del millón. ¿Hace cuánto usted se hizo exámenes de transmisión sexual? La persona saltó y de hecho yo les contaba a ellas que me dijo que era la primera vez que le habían hecho esa pregunta, lo cual también me preocupó aún más, porque esta persona tenía alrededor de casi 30 años y nunca se había hecho un examen de enfermedades de transmisión sexual. Y aunque me decía que haya tenido pocas parejas y todo lo que usted quiera, vamos a esto. No importa la cantidad de personas con las que usted haya estado, pero lo que a mí más me preocupa es que usted no se haya cuidado cuando estuvo con esas personas. Y más preocupante aún, que usted tenga la edad que tenga y que no se haya hecho exámenes. Hicimos, de hecho, una pequeña encuesta para responderle esa pregunta a Cintia, de cada cuánto o qué tan frecuente las personas toman o le dan importancia a esto.
nosotras hicimos una encuesta que era un rango de edad de a partir de 18 a 50 años. De esas personas contestaron que la mayoría, un 32.4, se lo hace cada año, un 12.4 se lo hace cada 6 meses y un 25.7 nunca se ha hecho en este rango de edad de 18 años a 50. Y también tenemos que dependiendo de la actividad se hacen, de 16, es un 16.2% que dependiendo de la actividad sexual se lo hacen. Siento que muchas veces, contestándole la pregunta de Cintia, muchas veces la gente se confía o confía un poco a ciegas con las otras personas con las que están. Entonces, ahí es cuando viene también lo que hablábamos un poco, que es la impulsividad o la falta de tener esa conciencia, más que todo. Porque si yo estoy contagiada y no le digo a una persona, pues es mi responsabilidad, pero si yo también estoy interesada en la otra persona, respeto a la otra persona y quisiera comunicarlo, se lo voy a comunicar. Y no es que quisiera, muchas veces es que debo de, porque es una Es que es la enfermedad. responsabilidad. Ajá, exactamente. Es responsabilidad de ambas partes, tanto mía como la de la otra persona. Ahora, habiendo dicho esto, Julie, ¿vos qué pensás acerca de que las personas muchas veces no le den tanta importancia a esto? Yo pienso que las personas no tienen claro lo grave que puede ser una enfermedad no tratada. Vamos a ver, las consecuencias suelen ser, primero que todo, emocionales. ¿Y por qué cree usted que ustedes que emocionales? A ver, ¿qué piensan? Yo siento que emocional es la primera, más que todo porque vamos también con los estigmas. Porque, de hecho, se estaba hablando con un amigo un día y él me decía, es que a la hora que usted tiene una enfermedad, ya usted está sucio, usted está condenado de por vida, muchas veces, ¿verdad? Dependiendo de la enfermedad que se tenga. Pero la mayoría de las personas lo ven así, como que si yo estoy enfermo y aunque tenga cura o lo que sea, me siento sucio o sucia o sucia. Exacto, Pero volvemos a la parte del estigma, precisamente. sí, correcto. De hecho, yo pienso que esa es la consecuencia más grave en este caso de esta infección. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad mortal, ¿verdad? No. No es una enfermedad que te deje por siempre marcada de que nadie puede tener sexo con vos, ¿verdad? Porque contagiadas mientras que esté abierto a la herida y pues después de las 5 semanas puede ser que ya no sea algo contagioso, pero el problema es que el virus se reactiva, Ujú. ¿verdad? No se cura, se No. reactiva. Queda latente en el cuerpo siempre. Correcto, entonces, ok, no necesariamente vas a contagiar a alguien, pero puedes tener un brote y es importante que la gente se informe de cuáles son estas consecuencias. El problema es que al tener ese estigma y al saber que no es algo mortal, es decir, no es el SIDA, ¿verdad? La gente dice, ay, no, ya se me curó, me puse una crema, ya no lo veo, ya no existe. Como decimos en inglés, out of sight, out of mind, ¿verdad? Entonces, es complicado porque siento que las personas jóvenes ni siquiera tienen idea de cómo se ve, cómo se siente un herpes. Y de hecho, tengo una amiga que me dijo un día como, ay, verás que tengo una alergia como cerca de la vulva y también como que me duele y me pica y ya me puse crema y la vara no se mejora, entonces voy a ir al ginecólogo, a la ginecóloga de ella. Pero no es algo que hace todo el mundo, ¿me entendés? Alguien va a la farmacia, le dice a la persona, tengo una infección de orina y me pica y te dan un canestén y te tomas la pastilla para el dolor y no te diste cuenta que lo que tenías era grave. Y es grave precisamente por el hecho del bienestar emocional y de la credibilidad que tenés como persona con vos misma y con las demás personas. Porque si eso que vos acabas de decir, Tifa, si tenés 30 años hoy por hoy y no te has hecho nunca un examen de ese tipo, estás exponiendo tu vida y la de los demás. O sea, eso para mí es una evidencia de una persona extremadamente irresponsable y lo juzgo más que alguien que haya tenido un herpes. Porque esta amiga mía, por ejemplo, ella no hizo nada malo para recibir eso. El mae le dio vuelta, el mae estaba enfermo, nunca le dijo. Es un mae que dejó hace como 1 mes y medio, 2 meses. Evidentemente la enfermedad se manifiesta al tiempo que el cuerpo decide
Y entonces ella va a la ginecóloga y la ginecóloga le dice que va a hacer un cultivo y al día siguiente le dice que efectivamente era lo que ella sospechaba, como dijo Cintia, ellos nada más ven y ya saben. Y le dijo, bueno, en este caso vos tenés un herpes, se trata así y etcétera. Pero entiéndase que mi amiga tiene 31 años, o sea, tampoco es Ujú, una bebé y sí se ha hecho ujú, exámenes antes, o sea, en realidad hay tan poca información. A mí me gustaría como que existiera una biblioteca en línea, ujú. por lo menos donde la gente se pueda meter o como un canal mundial de educación sexual, porque es que no nos tomamos en serio esta responsabilidad colectiva, porque Ujú. no es una responsabilidad únicamente individual, es colectiva. Definitivamente, al menos yo les voy a contar algo que me encendió el bombillito con lo que Julie acaba de decir. Normalmente, eso es un regalo que nadie quiere recibir. Por el tiempo que pasó, ella se está dando cuenta después. Es una responsabilidad de dos, pero también la irresponsabilidad de una persona que no se cuida, porque, como dijo Julie, el herpes no mata, pero mata sueños. Una persona que esté en pareja y quiera crear una familia y llegue a tener el herpes y no tratado, el herpes también puede provocar, no como otras, pero sí problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque en sí daña el cérvix, pero depende de cómo sea la infección en el cérvix, puede deformar. Y vamos a tener claro que si deforma, la concepción no va a ser algo sencillo. Dicen que Ujú. es algo muy difícil de que ocurra por deformación, pero ¿qué pasa si de 1 en 1 millón esa persona sacó la lotería? Es cruel pensar que por la irresponsabilidad de otra persona, que estando conmigo no se cuidó, me provoque a mí ese cargo de por vida o esa pequeña, para muchos, cuestión de tener problemas de fertilidad. Sí, algo que me resuena mucho con lo que dijo Julie, pues sí, esa responsabilidad es colectiva y es algo social también, que tenemos que tener conciencia de. Voy a dar el espacio a Julie para que nos comente porque vamos a seguir hablando de varias enfermedades. Ya Cintia habló del herpes, ahora vamos a hablar de lo que es el VIH y el SIDA o el VIH. Gracias por el espacio. Este es como cuando la gente escucha esta palabra, dice, ay, me muero, literal, ya me morí. Ujú. Es a lo que la gente le tiene más terror. Bueno, es la pesadilla del sexo sin protección, ¿verdad? El primer caso de lo que digamos, en el momento o posteriormente se va a conocer como SIDA, se registró el 5 de junio de 1981 en Atlanta, en Estados Unidos, ¿verdad? Algunos investigadores informaron como un aumento en los diagnósticos de casos de neumonía y sarcoma, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer. Entonces, esas enfermedades como que nunca habían sido relacionados con cuadros clínicos severos en personas sin problemas inmunológicos. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad? La enfermedad el virus del VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico, haciendo muy sencillo o exponiendo a la persona a enfermarse de algunas cosas que normalmente tal vez no le afectarían o a enfermarse peor porque su sistema inmunológico no puede pelear las infecciones que tiene en el cuerpo. Entonces, la gente en realidad no moría de SIDA, moría de neumonía, moría de algún tipo de cáncer, moría de alguna otra infección. A partir de 1982 se comienza a llamar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y los expertos advirtieron, ¿verdad?, que este virus afecta el sistema inmune y que parecería que no son peligrosas, como, no sé, una gripe, una infección de glándulas, ¿verdad? A partir de 1984 ya se identifica quién está responsable o quién es responsable del SIDA. En realidad es el virus de la inmunodeficiencia humana. Recordemos que la palabra síndrome es un conjunto de síntomas o condiciones donde normalmente se da una lista y tiene que cumplir con al menos una cantidad X. Mientras que, o sea, es decir, es la manifestación, mientras que el virus per se es la causa. Entonces, esto viene a ser muy relevante, muy relevante, porque viene
a diferenciar a alguien que está expuesto a alguien que está enfermo. Sin embargo, a nivel social, las personas seropositivas, que así es como se les denomina, son muy estigmatizadas porque todavía se les considera personas enfermas en algunos casos. A partir de 1996 se demostró la eficacia de la terapia antirretroviral para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones por el SIDA. Entonces ya empezamos a ver una gráfica diferente. Antes ambas iban en incremento, ¿verdad? Entonces teníamos la tasa de contagio y la tasa de mortalidad elevándose. A partir de ese año empieza a reducirse la tasa de mortalidad y también empieza a incrementar la tasa de contagios. Sin embargo, a partir ya del 2004 empezamos a ver una reducción significativa. Ahora estábamos hablando de estadísticas y yo les contaba a las chiquillas que se han reducido los números del 2004 al 2022, que son las estadísticas más recientes que tenemos, en un 60%. Entonces, estamos viendo que la combinación de terapia antirretroviral con el PrEP, que es un tratamiento que se puede tomar diario o con inyecciones a largo plazo para cuidar al cuerpo y prevenir el SIDA o el VIH, esa combinación está funcionando para el mundo entero. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas tenemos acceso a eso. Únicamente las poblaciones de riesgo, ¿verdad? Personas trans, trabajadores y trabajadoras del sexo, personas que tienen tal vez constante exposición a fluidos sexuales en cualquier denominación, ¿verdad? Entonces, pero profesional. Entonces, ahí tenemos un problema porque el sexo anal no lo practican solo los hombres gays. Por ejemplo, si yo fuera un hombre gay y yo voy a la caja, a mí me dan PrEP. O sea, a mí no me gusta el sexo anal, pero hay chicas que sí. ¿Me entendés? Entonces, o sea, eh, en realidad podría pasarle a cualquiera. Me fui, me saqué una muela, yo no estaba informada y di sexo oral sin usar condón y sácatas, ¿ya? Yuri, no solo eso, digamos, hay personas, vamos a hablar de personas que consumen sustancias, ¿verdad? Ya sean narcóticos, ya sean de todo tipo, que pues no tienen esa posibilidad o no están anuentes en realidad, exactamente por el mismo estado en el que están, pero no se les va a ofrecer eso y no se les va a informar tampoco porque pues es una persona que está tal vez en otro plano, por decirlo así, pero si esa persona en algún momento quisiera buscar ayuda, siento que estaría un poco complicado, ¿verdad? También como si se contagió por alguna inyección, por alguna aguja, por decirlo así. Vamos, estamos hablando de drogadictos que utilizan drogas inyectables en dado caso. Ajá, ajá, Sí, exacto. y de hecho es muy interesante porque es un miedo y una histeria colectiva que yo recuerdo cuando yo estaba niña, que la gente era, no se puede ni sentar en el baño, se le va a pegar eso en los baños públicos. Y yo, hoy por hoy he tenido propuestas, ustedes saben que yo soy no monógama, y he tenido propuestas de personas que me dicen que si podemos tener sexo sin protección. Y yo, ¿usted se odia a usted mismo o qué? O sea, no entiendo yo. Si yo lo hago, es con mi pareja. Y con mi pareja igual me hago exámenes 2 veces al año. Eso es súper importante también. O sea, hay personas que sí se cuidan con el condón y está súper bien, ya sea interno o externo, y está súper bien. Pero hay enfermedades que el condón no protege del todo. También es importante estarse haciendo esos exámenes. Ahora que decís vos eso de que usted no se podía ni ir al baño a sentar porque ya se enfermaba con esa enfermedad de transmisión sexual, a un familiar mío le pasó que por su orientación sexual y también porque dio positivo específicamente a esa enfermedad, se tuvo que ir de la casa y tuvimos que andar como con pinzas, ¿verdad? No se pueden acercar, no pueden compartir cepillo de dientes, no pueden hacer esto. Esto les estoy hablando hace más de 10 años, pero aún así tenemos todavía personas que piensan de esa misma manera y los siguen estigmatizando. Totalmente. O sea, es que también es una cuestión de supervivencia, ¿no? Es decir, el ser humano es egoísta por naturaleza y el ser humano no quiere exponerse, entre comillas, a morirse, ¿verdad? Por las decisiones de alguien más. Entonces,
más allá del estigma que uno pueda sufrir, porque bueno, he conocido personas muy fuertes y que se han dedicado a defender la causa, más bien es qué tipo de vida querés tener, o sea, querés estar preocupada todo el tiempo de que una gripe te puede matar, no el SIDA. Entonces, algunos números interesantes, dolorosos, es que actualmente, según las cifras reveladas en el 2022, 37 millones de personas alrededor del mundo están infectadas con el virus. Y de esas 37 millones de personas, 1.3 millones son niños, niñas entre los 0 y los 14 años, siendo la gente a partir de los 15 años considerada como adultos. Dolorosamente, ustedes preguntan cómo los menores de edad se contagian. Bueno, a través de la concepción irresponsable, porque las Ujú. personas no se informan. El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite a través de fluidos corporales que tengan ADN, porque es un virus bastante agresivo. Entonces, a través de la sangre, a través de semen, fluidos vaginales, ¿verdad? No es como que si le das un beso a alguien, te vas a contagiar, o si tocas a la persona, o si la persona suda, o si la persona orina cerca tuyo, ¿verdad? Pero fluidos corporales mientras estás en el sexo, sí. Y por eso ahora sí, Tifa y Cintia hablaban de las personas que en especial consumen heroína por el compartir la sangre y el ADN a través de las agujas. Entonces, o sea que a cualquier persona le puede pasar, ¿verdad? Pero, de nuevo, si no te tratas, quedas embarazada o embarazas a alguien y esa persona menor de edad tiene una sentencia de por vida. En el mejor de los casos no pasa, ¿cierto? Pero tiene ese estigma de sus padres encima de, bueno, ella. Y es un problema porque también se transmite a través de la leche materna, ¿verdad? Entonces le estamos quitando la oportunidad a ese bebé, a esa bebé, de conectar con su madre de la manera más natural y especial y de recibir la mejor vacuna de su vida, porque más bien le haría daño, ¿verdad? Aquí tenemos unas cifras bastante impactantes. De las personas contagiadas, el 42% normalmente son afroamericanos y el 29% hispanos o latinas. Entonces, si lo ven, somos poblaciones en riesgo social las que estamos más expuestas. Así es, tal vez un dato importante aquí a recalcar, y es un dato histórico que hubo que mejorar y aún hay que mejorarlo. El detalle de las mujeres infectadas para final de los 80 y principios de los 90 eran mujeres casadas, mujeres sin experiencias sexuales extras a su matrimonio, hasta donde se sabe, pero que terminan descubriendo con el nacimiento de uno de sus hijos o alguna enfermedad que estuvieron expuestas al virus, son seropositivas, con hijos seropositivos debido a la irresponsabilidad, no voy a decir que a la infidelidad, sino a la irresponsabilidad de su pareja al no protegerse, al estar con otras personas. No solamente se expuso a esa persona, vamos a hablar tanto de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer, pero en este dato importante es que, bueno, mediados, final de los 80, principios de los 90, muchas de las mujeres contagiadas fueron por sus maridos a través de contacto, lógicamente del contacto sexual, sin saber que esta persona ya era seropositiva. Al principio muchas de estas mujeres, hablando de estigmas, eran apartadas, eran criticadas, no era su culpa, pero por el miedo que se creó tan grande alrededor de esto, lógicamente eran rechazadas, pero más que el rechazo, el hecho de que no podían hacer prácticamente absolutamente nada porque hasta su familia las sacaba del espectro de poderse ser tratadas con toda la humanidad posible y los niños ni para qué. Entonces, esa es la parte donde hay que hacer conciencia. Yo creo que la expresión hay que amarnos no es simplemente tan fácil como decirla. Amarnos es esa conciencia, esa responsabilidad que no solamente llega con los años, sino con esa conciencia de cuando tomamos una decisión de micro o milisegundos, sabiendo a lo que estamos expuestos. Si nosotros tenemos una información correcta,
o lo suficientemente correcta, no importa qué tan poco tiempo tengamos para pensar las cosas, hay un espectro demasiado grande, un abanico de posibilidades que se nos pueden venir a la cabeza del por qué hay que cuidarse, porque al cuidarse estamos cuidando a muchas más. Sí, bueno, aquí los consejos son básicamente los mismos. Use preservativos, si es posible, si usted está en disposición, use barrera lingual para hacer sexo oral. Si usted va a estar en una relación donde hay varias personas involucradas a nivel físico, un trío, un intercambio, cambie el condón cada vez que va a penetrar a una mujer diferente o a una persona diferente, o exija que cambien el condón si usted va a ser penetrada. Si usted está en condición de riesgo porque trabaja en el sector erótico o porque está en una relación en la que las actividades sexuales le ponen en riesgo, acérquese a su institución de salud. Aquí en Costa Rica, la Seguridad Social tiene una unidad de prevención y de cuidado al respecto de ese tema. Y además hay muchas organizaciones, ¿verdad?, donde se puede aprender del tema, mucha información en línea. Utilicen las redes sociales para razones que aporten. Elija a sus parejas sexuales de manera sabia. Pregunte siempre cómo se cuidan esas personas. Y si le sucede, es importante que busque orientación con una persona que tal vez profesional en psicología, ¿verdad? Para llevar la Ujú. situación. Y ojalá rodearse de gente que le aporte también, no solamente en plano sexual. Sí, tener esa red de apoyo creo que es Ujú. también muy importante, ahora que Yuri lo menciona. Y sí, siento que como la primera parte o lo más importante aquí, o lo que queremos recalcar es tener esa conciencia. No les estamos diciendo que por ya tener una enfermedad de transmisión sexual se va a acabar la vida, no. Pero es complicado, porque lo que dice Yuri es estar preocupado constantemente, o preocupada de que me voy a morir de una enfermedad, de una gripe, básicamente. Ahorita yo les voy a estar hablando sobre la gonorrea. Estaba buscando por acá un poquito de información acerca de eso, qué tanto es. Y Cintia me decía que es importante recalcar algo con esto. La gonorrea es una bacteria, no es como un virus, sí se puede tratar, pero hasta cierto punto, y ya les voy a decir por qué hasta cierto punto. La enfermedad por primera vez o se descubrió en 1879 por un médico alemán. Y también lo que estaba mencionando, se presencia constante bacterias, o sea, una constante de una bacteria. Se llama Neisseria gonorrhoeae, algo así, más o menos. Pero lo importante es que se sepa que es esto, se transmite igual a través de relaciones sexuales, vaginales, orales y anales, dependiendo de la práctica que se haga. Se estima que, bueno, estas son las cifras que tenemos, no tenemos como una cifra muy reciente, pero se estima que en el 2020 hubo 82.4 millones de nuevas infecciones en adultos en todo el mundo. Y es bastante alto. Y también que fue alrededor de una tasa mundial de 19 y 23 casos por cada 1000 mujeres y por cada 1000 hombres respectivamente. ¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea? De la gonorrea tenemos que empieza, pues como comentaba, por sexo oral, anal o vaginal, pero también puede causar una infección en los genitales, en el recto y en la garganta. Es común, muy común, de los jóvenes de 25 a 24 años, y también ahora de hecho estaba tratando de ver imágenes y hasta que me dieron escalofríos, porque yo vi esas imágenes y son más que todo secreciones, lo que se ve, secreciones tanto para personas con vulva dentro del cuello, del cervix o el cuello uterino, y en las personas con pene se ve una secreción bastante notoria. Normalmente no hay síntomas en los hombres, o sea, no hay síntomas, perdón, no hay síntomas totalmente. Y en las personas con pene puede causar dolor al orinar y esa secreción de la cual les estaba mencionando. De no tratarse, puede causar problemas en la próstata y en los testículos. En las personas con vulva pueden tener síntomas, pero muy leves en realidad. Siento que también mucha gente lo puede confundir por el tipo de secreción con una infección vaginal,
o con una candidiasis. De todas las maneras, igualmente como Juliana le estaba mencionando, cualquier tipo de cosa que usted vea fuera de lo normal, vaya al ginecólogo, vaya al doctor, primero que todo, porque también nos quedamos con opiniones que vemos o que alguien más nos dice, y también tenemos esto de que las personas también buscan en Google que, ok, ponen los síntomas y les aparecen como 20.000 enfermedades. No, seamos responsables y si no sabemos qué tenemos, vayamos al doctor, revisémonos para ver qué es lo que está pasando. A medida que pasa el tiempo puede provocar hemorragias entre los periodos menstruales, dolor al orinar, aumento de las secreciones vaginales y también puede provocar inflamación pélvica, que causa problemas, como lo decía Cintia, hay algunas que sí pueden causar esto. Embarazo, en las personas que tienen vulva y quisieran tener una familia, puede causar infertilidad. Ahora, ¿cómo se trata? Se trata con un antibiótico. Hay unos que son inyectables, hay otros que son vía oral y hay otros que, bueno, se administran dependiendo de. Hay contraindicaciones con pacientes con hipersensibilidad y también se puede considerar también las alergias que tenemos. Esa es la contraindicación, que los antibióticos en realidad no pueden ser muy efectivos. Con estos medicamentos también se tratan las enfermedades pélvicas inflamatorias, que pueden ser infección de los órganos reproductivos de las personas con vulva, que pueden causar, como lo mencionaba, infertilidad. Y lo que Cintia comentaba, que eran las membranas, pero en este caso son membranas tipo cerebrales que pueden también afectar. Se trata la meningitis. Ahí lo importante aclarar es que trata la meningitis. Exacto, gracias Cintia. Y también tenemos infección en los pulmones, oídos, piel, tracto urinario, sangre, huesos, articulaciones y abdomen. Porque lo que pasa es que si el antibiótico no funciona, puede llegar a afectar eso. Entonces, recomendaciones, básicamente las mismas recomendaciones que tenemos. El uso adecuado, ya sea de condón interno, condón externo, visitas periódicas al médico. Si no tenemos información suficiente de qué es lo que nos está pasando, consultar al médico directamente, a ver qué nos puede decir. También algo que yo le mencionaba una vez a Cintia, yo como persona lo que hago es esperarme a que tengo mis exámenes, los resultados y todo, y trato de no tener ningún tipo de relación sexual y tal con absolutamente nadie. Pero ya eso es muy propio, ya eso va a depender de la persona, pero de igual manera hay que ser conscientes de que no solo voy a afectarme yo, voy a afectar a otras personas. Algo que me gustaría aclarar o que quede lo suficientemente claro es que el tratamiento de la gonorrea, al ser una bacteria, se trata con un antibiótico. Muchas veces, por la desinformación, una persona tuvo una infección de oídos y dice, ay, es que estoy tomando tal cosa. Y la persona conoció, por eso lo que yo les decía al principio, que a partir de las vivencias todo el mundo opina. Entonces alguien se está sintiendo mal, ay, sí, es que estoy tomando tal cosa y dicen el nombre del antibiótico, ceftriaxona. Y dice, ay, tiene gonorrea. Entonces ahí es donde empieza el estigma. Resulta que esa persona lo está tomando por cualquier otro tipo de infección y alguien que a partir de su vivencia está escuchando el nombre de lo que está tomando porque tuvo gonorrea, dice, tiene gonorrea. Y empiezan los chismes. Pero aquí lo importante es que el tratamiento es, en dado caso, ese antibiótico que generalmente es inyectado. Y si no, se hace vía oral, porque hay algo importante acá. Para las personas que tienen daño hepático, o sea, problemas de hígado y problemas de riñones combinados, la dosis tiene que variar, tiene que bajarse. ¿Por qué? Porque va a ser procesado. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. Tratar una enfermedad venérea no es, ay, sí, esa sí tiene cura, qué fácil. No, si tenemos la conciencia de que podemos estar padeciendo problemas renales o problemas hepáticos. Ahora vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano, que me parece, si me corrige Cintia, pero creo que el año pasado se había aprobado lo que era la vacuna para el virus del papiloma humano, pero eran solo para personas menores de edad, a partir de 11 años, si no me equivoco. 10 años. 10 años. Ujú. Ajá. Okay, en el esquema de vacunas, en Costa Rica a los 10 años se coloca la primera y 6 meses después se da un refuerzo.
Esto porque a las personas de 26 años se les aconseja que se los puedan colocar, pero se sabe que no va a proteger tanto como protege a las que están en el rango de entre los 10 y los 14 años. Ujú. Algo importante que quiero recalcar aquí, sí hay vacunas para personas ya mayores. Lo que pasa es que son muy caras. O sea, son bastante, dependiendo de, pueden ser muy accesibles, pero sí son bastante altos, un poco alto el monto y hay que estárselo poniendo constantemente o bueno, se tienen que poner cierta cantidad de vacunas dependiendo, eso sí, dependiendo de qué tanto o de qué tan temprano se le detecte a la persona el VPH, el virus del papiloma humano. Yuri, ¿vos qué pensás de eso, de la vacuna? ¿Vos pensás que tal vez eso haya hecho un poquito de conciencia con las personas? Ha generado conciencia, pero también ha generado controversia, Ujú. porque no todas las personas son pro vacunas. Y no estamos hablando solo de la del COVID, ¿verdad? Muchas personas asumen que sus hijas no van a tener sexo, pero es que esto no se trata de tener sexo o no. El virus del papiloma humano sí se puede contagiar de otras maneras. A menos yo como mamá no podría estar tranquila de saber que mi hija no tiene esa vacuna, porque eso significa que yo, teniendo una herramienta para prevenir el cáncer de útero, para prevenir como problemas a la hora de dar el parto, tener hijos, si es que quiere, o que tenga abortos espontáneos, porque todo eso pasa. O sea, si yo no la quiero proteger de eso, ok, no la vacuno, pero yo no estaría tranquila. Cierto. Entonces, mi opinión aquí es más como mamá que como sexóloga, porque como sexóloga, por supuesto que estoy a favor de esto. Ujú, Como mamá puedo entender que haya personas que les dé miedo o que sencillamente vean a sus hijos y a sus hijas, perdón, sí, a sus hijas o cuerpos con vulva como angelitos y angelitas que no van a hacer nada nunca. ujú, Y honestamente se puede transmitir también por contacto directo, incluso cuando la persona no presenta signos. ujú. Y estamos hablando de contacto directo que tal vez esa persona tiene, como se les hacen como ojos de pájaro, ¿verdad? Que llama a uno, ¿verdad? Y eso tal vez se rompe, lo contagias. Ujú. A veces, incluso si la mamá está embarazada y tiene virus de papiloma humano, durante el parto puede contagiar a su bebé. Aquí las consecuencias son muy graves. Ujú. Entonces yo puedo entender que haya duda a la hora de establecer una política, pero para mí debería ser obligatorio. O sea, porque yo puedo cuidar de mis crías, Ujú, pero una vez que salen de mi casa, yo ya no sé qué va a pasar. ujú. Todos somos seres humanos y tenemos, sobre todo en la adolescencia, mucho ímpetu, mucha curiosidad. Y porque yo me haga la ciega, no va a desaparecer. No, algo que tal vez es importante, que Julie lo estaba diciendo ahorita, pero que la mayoría de las personas no nos lo preguntamos. Es un poquito ahondar mucho en la información. El VPH o el virus del papiloma humano se transmite por contacto directo, en dado caso en las relaciones genitales o en la autoinoculación, pero es de ADN. Para las personas que no lo sepan, yo no lo sabía, sinceramente, en la lectura se aprende, gracias a Dios se aprende algo todos los días, pero dice que también, o sea, cuando se transmite de madre a hijo, no es solamente durante el parto, porque también se detectó el ADN del virus en el líquido amniótico, se han detectado en las membranas fetales, en la sangre del cordón umbilical y en la placenta. Eso lo que quiere decir, o lo que indica es que los recién nacidos pueden estar expuestos a la infección cervical por virus de papiloma humano. O sea, desde el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ellos pueden tenerlo, tienen un buen sistema inmunológico y después se activa, que es mucho, que está relacionado también con que, porque una persona a veces dice que no ha tenido relaciones o no ha estado expuesta y aparece, pero siento, por lo que estoy leyendo, que es algo que la gente dice es una gran posibilidad, porque Ujú, es de ADN, permanece en el cuerpo, es una pequeña marca. No vamos a hablar de esta esta vez, pero es como la sífilis. La sífilis deja marca en la sangre ujú. y esa marca evita que la persona pueda donar sangre, en dado caso la limita en el hecho de querer ayudar. Y aquí, ¿cómo se defiende un bebé?
cómo se defiende un bebé a luchar por algo que ya va a quedar, como dice la palabra que no puedo decir ahora, inoculado. Injusto. Sí, Ajá, exactamente. súper injusto. Y vieras que yo les tengo una anécdota. Yo tengo permiso de decir esta anécdota por si acaso. Em, Vieras que yo, yo estuve conversando con una muchacha, una amiga, y ella me comentaba que a ella la diagnosticaron el año pasado y sí, que a ella se le cayó el mundo. A ella se le cayó el mundo porque no tenía esa red de apoyo y la única persona que la podía apoyar era su pareja y su pareja inclusive la estigmatizó de una manera muy fuerte, diciendo que le había sido infiel con otra persona. Por dicha, ella tuvo esa conciencia de ir y, bueno, obviamente decirle a su pareja, con la cual ha estado 4 años, y decirle, bueno, pues esto está pasando, yo me fui a hacer unos exámenes, tal y tal cosa. Y como ella no sabía absolutamente nada, no sabía ni cómo cuidarse, ni qué hacer, tampoco sabía cómo darse cuenta, ella se dio cuenta que ella tenía verrugas en el cuello del útero por un examen que se hizo, que fue, bueno, el panicolado, pero gracias a eso fue que se dio cuenta. Pero ella fue y trató de preguntarle a la ginecóloga, vea, yo no tengo información de esto, yo no sé qué es y ocupo que usted me dé toda, absolutamente toda la información. Y yo eso se lo admiro mucho porque cualquier otra persona que no es consciente de lo que está pasando o que es en su shock, no está siendo consciente ni con ella misma ni con la otra persona, no lo hubiera hecho. Simplemente tal vez se hubiera quedado ahí como unos meses, bueno, sí, es una enfermedad y listo. Pero tuvo que pasar, de hecho, por un proceso bastante largo, tuvo que tener acompañamiento psicológico y también tuvieron que quemar las verrugas que me contó que es súper doloroso, es lo más doloroso que ella ha vivido y es un proceso muy largo. Y junto con eso también las vacunas y todo. Entonces, a ella le explicaron que no sabían quién pudo ser que hace años se infectó y hasta ahora le está dando síntomas, o pudo haber sido hace un año o hace unos meses que alguien la contagió. No se sabe. A 10 años puede durar el virus en el cuerpo para poder ser detectado y muchas veces es cuando un cáncer ya está muy avanzado. Por dicha, ella se dio cuenta, ¿verdad? Y todavía está en Ujú. tratamiento y siguen con el doctor, pero esa es la importancia que le queremos dar a esto. Ya para concluir, vamos a darle igualmente las mismas recomendaciones. Lo que pasa con el virus del papiloma humano es que el condón no protege 100%, lo sabemos, pero específicamente para esto, como lo decía Julie, como lo decía Cintia, es contacto directo como se puede contagiar. Y en la piel. Y en la piel, exactamente. Em, Cintia, no sé si tiene alguna otra recomendación adicional o Julie que nos quieran dar ya para concluir con este tema y agradecerles que estuvieran por acá. A mí me gustaría que la gente sepa para que simplemente meterles en la semillita de que aprender es algo de todos los días. Infórmense, lean, siempre los voy a decir, es maravilloso tener la posibilidad de aprender algo todos los días. Me gustaría decirles que el virus del papiloma humano lo provoca un grupo de más de 200 virus relacionados, no uno o dos, Ajá. 200. Y algunos, no todos, pero algunos se transmiten en las relaciones sexuales. Hay dos grupos del virus del papiloma humano, el de riesgo bajo y el de riesgo alto. Pues las de riesgo bajo, casi no causan enfermedades, pero si ponemos riesgo alto, sabemos lo que eso quiere decir. Entonces, como decía Tiffany, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Muchas veces tal vez no los podemos ver, pero empiezan con esos bultos alrededor o en las áreas genitales. Y una característica que tienen los bultitos del papiloma humano es que pueden ser pequeños, grandes, planos, elevados o tener forma de coliflor. Entonces, tal vez ustedes puedan decir ¿qué? ¿Y qué? Es que el ¿y qué? Es lo que no hay que ponerle la principal atención. Es el ¿y ahora qué? Porque la hora que, si la muchacha no se hubiera preguntado la hora que y se anima a decirle a la doctora, tal vez se queda sin tratamiento. Ajá. Y hay un protocolo recomendado para el virus del papiloma, que es el paciente, el test del VPH, si hay un resultado positivo, el ginecólogo y más ginecólogo, y si el resultado es negativo, el test del virus del papiloma cada 5 años. Entonces, si hay un protocolo es porque tiene su validez y su problema.
y el tiempo que dura el virus era lo que les decía anteriormente. Generalmente se considera que deben pasar al menos 10 años desde la infección a la aparición y es desgraciadamente de un cáncer invasor. Entonces, al tener cuidado, no solamente estamos protegiendo también a los demás, sino que se supone que estamos protegiendo a la persona que más deberíamos amar en este mundo para poder amar a nosotros mismos. Julie. Bueno, muchas gracias. Sí, yo quiero hablar desde la experiencia propia. No sé cómo pasó, en qué momento pasó. Nunca he tenido brotes en el cuerpo, nunca me ha afectado, digamos, a nivel físico. Es importante que sepan que, o sea, 8 de cada 10 personas lo tienen, ¿verdad? O sea, es por eso que hay que hacer conciencia. Yo pasé por un proceso muy doloroso que se llama LIP, que no es ni siquiera la criocirugía, sino que me arrancaron un pedazo del cuello útero. Y cuando quedé embarazada de mi segunda hija, me costó muchísimo sostener ese embarazo. Me chorreaba la sangre en las piernas. Y mi ginecólogo, cuando me hizo el LEEP, LEEP de papá, es el nombre del procedimiento, me dijo que si yo quería tener hijos me iba a costar concebir, que la posibilidad de aborto espontáneo era más elevada y que si yo quedaba embarazada iba a estar muy difícil mantener el embarazo. Cuando quedé embarazada me regañó. Yo le dije a Kenneth, mi pareja, fue uno de esos días en los que yo estaba tan triste. Yo decía, por Dios, yo solamente tengo un trabajo en este momento y es ser una buena casa para mi bebé y no sé si está sufriendo, no sé qué hacer. Es un proceso súper angustiante. Es una cantidad de dolor físico y emocional y mental que no les puedo explicar. Cuídense. Nadie tiene que pasar por eso. De verdad, en el mejor de los casos les pasa lo que me pasó a mí. En el peor de los casos se dan cuenta cuando ya tienen un cáncer de útero, que es una de las principales causas de muerte en este país. Pero bueno, les agradezco el espacio, les invito a que entiendan que es peor no tratarse que contar la verdad, porque a cualquiera le puede pasar, es una enfermedad, entre comillas, como cualquiera. Exactamente. Muchas gracias, Julie, por compartir eso, y a Cintia también, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos nos oímos la próxima semana. Y recuerden que esto es con propósitos totalmente educativos y esperemos que les haya servido mucho. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Sonrían cada día. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.